Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar. Y es que ¿quién puede resistirse a una buena dosis de romance, drama y, por supuesto, a la magia de dos talentos increíbles? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Atay Ulusoy y Şerini Sarıkaya, dos estrellas turcas que con solo mirarse, hacen que la pantalla arda. Vamos a hablar de su química, esa chispa innegable que traspasa la pantalla y que, honestamente, nos tiene a todos fascinados desde hace años. ¿Listos para un viaje nostálgico, lleno de emoción y recuerdos? Porque yo sí. Así que prepárense para sumergirse en un análisis profundo de esta pareja televisiva, donde recordaremos momentos memorables, analizaremos su conexión única y, por supuesto, hablaremos sobre cómo su magia sigue viva en nuestros corazones. Pero antes de que empecemos con todo esto, quiero recordarles algo importante: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Presionen ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me hace mucha ilusión que formen parte de esta comunidad y que compartamos juntos nuestra pasión por el mundo del entretenimiento, las series turcas y, por supuesto, por los actores y actrices que nos roban el corazón. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, empecemos. La historia de Atay Ulusoy y Şerini Sarıkaya es algo especial. Empezó en 2013 con la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Y ¡ay, Dios mío!, explosión fue eso. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió, sin lugar a dudas, a la increíble química que compartían a Atay y Şerini. Desde el primer momento sus personajes, Yaman y Mira, nos conquistaron. Eran como el yin y el yang, polos opuestos que se atraían inevitablemente. Él, un chico de barrio humilde con un pasado complicado. Ella, una chica rica, de buena familia, pero con sus propios demonios internos. Verlos juntos era como presenciar una danza, una coreografía perfecta donde cada mirada, cada gesto, cada palabra, contaba una historia. La tensión sexual, el romance, la vulnerabilidad, y todo estaba ahí, en cada escena. Era evidente que no solo eran actores interpretando un papel, sino que había algo más, algo que iba más allá de lo profesional. Y seamos sinceros, todos queríamos ser Mira o Yaman, o al menos, tener una historia de amor como la de ellos. ¿No es cierto? La serie, por supuesto, no solo fue un éxito gracias a la química de sus protagonistas. La trama, las actuaciones secundarias, la dirección, todo funcionaba a la perfección. Pero la relación entre Yaman y Mira era el corazón de la historia, el motor que impulsaba todo. Nos reíamos, llorábamos, sufríamos y nos emocionábamos con ellos. Y créanme, los fans de Medcezir son de los más fieles y apasionados que existen. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacía que la química de Atay y Şerini fuera tan especial? Bueno, en primer lugar, creo que la confianza. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se respetaban y que se apoyaban. No tenían miedo de explorar, de experimentar, de mostrarse vulnerables. Y eso, señoras y señores, es crucial para crear una conexión auténtica en la pantalla. Además, eran muy buenos actores. Cada uno por separado, ya eran talentosos, pero juntos se potenciaban. Se complementaban a la perfección. Sabían cómo reaccionar ante las emociones del otro, cómo amplificar sus sentimientos. Y por supuesto, el físico también ayuda. Son dos personas muy atractivas con una presencia que atrapa. Pero más allá de eso, transmitían algo más profundo. Una conexión espiritual, una energía que se sentía. Asterisco profundizando en la magia de Medcezir, un análisis detallado asterisco. Para entender completamente la magnitud del fenómeno Medcezir, y la increíble conexión entre Atay Ulusoy y Şerini Sarıkaya, es necesario profundizar en los detalles que hicieron de esta serie un hito en la televisión turca. La adaptación, de DOC a Medcezir, ***. La adaptación de DOC al contexto turco no fue una tarea sencilla. El equipo de producción tuvo que adaptar la historia a la cultura, las costumbres y las sensibilidades de la sociedad turca. Sin embargo, lograron hacerlo con maestría, manteniendo la esencia de la historia original pero añadiendo elementos que resonaron profundamente con el público turco.
La elección de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya para los roles protagónicos fue un acierto total. Ambos actores aportaron una frescura y una autenticidad que cautivaron a la audiencia. Aatay, con su mirada intensa y su habilidad para transmitir emociones complejas, encarnó a la perfección la lucha interna de Yaman. Serine, con su elegancia, su vulnerabilidad y su fuerza, dio vida a Mira, una joven que, a pesar de su aparente fragilidad, era capaz de enfrentarse a sus propios demonios. *** La trama, un reflejo de la realidad ***. La trama de Medcezir abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la lucha de clases. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que, tras ser injustamente acusado de un delito, encuentra una nueva oportunidad en la vida gracias a la ayuda de un abogado, resonó con muchos espectadores. La historia de Mira, una joven que, a pesar de tener una vida privilegiada, se sentía sola e incomprendida, también tocó el corazón de la audiencia. La serie también abordó temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción y la importancia de la educación. Medcezir no solo fue una historia de amor, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea. *** Personajes secundarios, un elenco de lujo ***. Además de Aatay y Serine, Medcezir contó con un elenco de actores secundarios de gran talento. Hazar Ergüclü como Eylül, la mejor amiga de Mira, y Bar Falay, como Selim, el abogado que ayuda a Yaman, fueron solo algunos de los actores que brillaron en la serie. Cada personaje secundario aportó su propia personalidad y sus propias historias, enriqueciendo la trama y haciendo que Medcezir fuera aún más atractiva. *** Momentos icónicos, recordando las escenas que nos robaron el corazón ***. Medcezir está llena de momentos icónicos que quedaron grabados en la memoria de los fans. Aquí recordamos algunos de los más memorables. El primer encuentro la primera vez que Yaman y Mira se cruzan sus miradas en la playa. La tensión, la atracción, la chispa, todo estaba ahí. Un momento que marcó el inicio de una historia de amor inolvidable. *** La escena del baile *** el baile romántico de Yaman y Mira en una fiesta. Una coreografía perfecta, una conexión innegable y una declaración de amor silenciosa. *** Las peleas apasionadas las discusiones, los desacuerdos, los momentos de tensión, pero siempre seguidos de una reconciliación aún más apasionada. Los besos robados cada beso entre Yaman y Mira era una explosión de emociones. Besos llenos de amor, pasión y deseo. Las escenas dramáticas los momentos de tristeza, dolor y angustia que nos hicieron llorar y sufrir con Yaman y Mira. La capacidad de Aatay y Serine para transmitir estas emociones era simplemente asombrosa. El legado, un fenómeno que traspasa fronteras Medcezir no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. La serie fue vendida a numerosos países, donde fue recibida con entusiasmo por el público. El éxito de Medcezir no se limitó a la televisión. La serie generó una gran cantidad de merchandising, desde ropa y accesorios hasta productos de belleza. Los fans crearon comunidades en línea, donde compartían sus opiniones, sus teorías y sus fanfiction. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y que aún hoy sigue siendo recordado con cariño y emoción. *** La química, más allá de la pantalla ***. La química entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Medcezir. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacía que esta química fuera tan especial? Confianza se notaba que Aatay y Serine se sentían cómodos el uno con el otro. Se respetaban y se apoyaban mutuamente. No tenían miedo de mostrarse vulnerables. Talento ambos actores son muy talentosos. Sabían cómo reaccionar ante las emociones del otro, cómo amplificar sus sentimientos. Físico son dos personas muy atractivas, con una presencia que atrapa. Conexión espiritual más allá del físico, transmitían una conexión más profunda, una energía que se sentía.
Asterisco asterisco después de Medcezir trayectorias separadas, pero recuerdos permanentes asterisco asterisco. Después de Medcezir, Aatai y Sereni siguieron sus carreras por separado, pero el recuerdo de su química, la magia que crearon juntos, siempre estuvo presente. Asterisco 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 Aatai Ulusoy asterisco asterisco ha protagonizado series como Izerde y The Protector, demostrando su versatilidad y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha participado en proyectos cinematográficos como la película Delival. Asterisco 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 Sereni y Sarkaya asterisco asterisco ha protagonizado películas y series como Fi y Alice Musicali, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Asterisco asterisco el futuro volveremos a verlos juntos, asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿volveremos a ver a Aatai Ulusoy y Sereni y Sarkaya juntos en la pantalla? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cada vez que se cruzan en eventos, en premios, o en entrevistas, la conexión sigue ahí. Se nota la complicidad, el cariño, el respeto. Los fans siempre soñarán con volver a verlos juntos en un proyecto que les permita revivir la magia de Yaman y Mira. La posibilidad de que esto suceda siempre estará presente, pero hasta el momento, solo podemos disfrutar de los recuerdos y de la amistad que los une. Asterisco asterisco el impacto duradero, un regalo para los fans asterisco asterisco. La historia de Aatai Ulusoy y Sereni y Sarkaya es una historia de éxito, de talento y de química innegable. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos enseñaron que el amor, a veces, puede ser complicado, pero siempre vale la pena. Su conexión traspasó la pantalla y se convirtió en algo que hasta el día de hoy, seguimos recordando con cariño y emoción. El legado de Medcezir y la química de Aatai y Sereni es un regalo para todos los que amamos las series turcas. Nos dejaron un recuerdo imborrable y nos inspiraron a creer en el amor, en la amistad y en la importancia de luchar por nuestros sueños. Asterisco asterisco un llamado a la acción, únanse a la conversación, asterisco asterisco. Si todavía no han visto Medcezir, no sé qué están esperando. Corran a verla, o a revivirla, si ya la vieron. No se van a arrepentir. Y si ya son fans de Aatai y Sereni, cuéntenme en los comentarios cuál es su momento favorito de Yaman y Mira. ¿Qué escena les impactó más? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja icónica? Me encantaría leer sus opiniones. Asterisco asterisco conclusión. Un tributo a la magia asterisco asterisco. En resumen, la historia de Aatai Ulusoy y Sereni y Sarkaya es un testimonio del poder del talento, la química y la conexión humana. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, nos emocionaron, nos hicieron reír y llorar, y nos dejaron un legado que perdurará en el tiempo. Su trabajo en Medcezir es un recordatorio de que la magia existe, y que a veces, la encontramos en la pantalla, en la forma de dos actores que con solo mirarse, pueden transportarnos a un mundo de sueños y emociones. Agradezco enormemente a todos por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de recuerdos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.